base en el texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos 32 y 34. Recuerden que estamos en el mismo día o en el mismo evento donde el Señor está en Cafarnaúm. Vamos a leer el texto. Marcos 1, vamos a leer el texto desde el 29 para que nos ubiquemos. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Después viene el texto que vamos a trabajar hoy. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. El texto paralelo de este versículo en el Evangelio de Mateo dice así, la parte correspondiente a estos dos textos. Mateo dice, en el capítulo 8, versículos 16 y 17, voy a leer en la Biblia de las Américas. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Pero Mateo da el sentido de esas sanidades físicas. Mateo interpreta ahora estos eventos de expulsión de demonios y de sanidades físicas. Miren cómo lo hace. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces lo que estamos viendo aquí en este pasaje de expulsión de demonios y de sanidades no solo son eventos físicos, sino un cumplimiento profético. Tenga eso en cuenta para interpretar adecuadamente el texto. Vemos también Isaías. Vemos que el texto nos remite a Isaías 53, versículos del 4 al 6. El texto que cita Mateo dice así. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que Mateo está diciendo que se está cumpliendo en Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero que leamos también el capítulo 1, versículos 4 al 6 de Isaías, para que nos fijemos en el horizonte desde el cual Isaías está hablando de la enfermedad. Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6 dice, ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma. Pero mire ahora la relación que hay entre la enfermedad y la ira y el castigo de Dios. Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
A modo de introducción, después de haber leído estos versículos, podemos decir que estos textos, desde el eje que da Mateo, nos ubica en que estos milagros tienen como sentido mostrar quién es Jesús. El sentido de los milagros es revelar la identidad. El objeto de estos milagros no era solamente aliviar el dolor o el sufrimiento temporal. Mateo coloca estas sanidades en la línea del cumplimiento profético. Y Mateo se va a Isaías y nos dice lo que está sucediendo ahí. No solo es que Jesús está aliviando el dolor temporal de alguien, sino que ahí se está cumpliendo lo que ha dicho el profeta Isaías. En otras palabras, lo que Mateo estaba diciendo es: he ahí el siervo sufriente del Señor. He ahí aquel que va a llevar nuestras enfermedades, que va a ser molido por nuestros pecados. En consecuencia, lo que está haciendo Mateo es diciendo: estas señales, estos milagros son el anuncio de la llegada de la futura restauración que profetizó Isaías. Es una imagen de la esperanza que nosotros aguardamos de la tierra restaurada y de la vida nueva. En ese horizonte los milagros serían una señal de identidad. Serían el cumplimiento del anuncio del profeta. En ese sentido nosotros vemos que ahí hay más que simplemente un alivio temporal. Es la identidad de Cristo la que está puesta de presente aquí. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista, más adelante en el Evangelio de Lucas, le manda a sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo responde Jesús? Vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan. Váyanle y díganle eso, él entenderá lo que yo le quiero decir. Eso fue suficiente para Juan entender que había llegado el Mesías. La respuesta fue: díganle a Juan que los signos que dice Isaías se están cumpliendo. Él entenderá. Entonces nosotros vemos que estos milagros tenían un propósito: la sanidad física y temporal que se estaba produciendo aquí era algo más allá que el alivio corporal. Era una señal del futuro cuerpo glorificado y de la vida eterna, donde habrá ausencia de enfermedad y muerte. Es un ya, pero todavía no, de la presencia del reino de Dios. Los milagros, entonces, que nosotros vemos en la Biblia deben ser examinados a la luz de su propósito. Esto es muy importante. En una sociedad que tiene como objetivo la ausencia del dolor, la paz, la tranquilidad, y que tiene como su sentido último ser sano, ser próspero, donde la centralidad de la vida entonces es ese bienestar, se han interpretado los milagros de Jesús como una mercancía que se puede intercambiar y se le dice a la persona: el evangelio ofrece el bienestar que tú estás buscando. Ofrece la salud y la prosperidad que tú estás buscando. La pregunta es: ¿permite el texto esa lectura? De manera definitiva, claramente no, porque el texto no tiene como centro el milagro, sino la persona que los hace. ¿Quién es aquel que los está haciendo? Esta herejía de la prosperidad no capta el verdadero sentido ni el propósito, ni del texto, ni de la enfermedad, ni de la obra de Cristo. Si el mensaje de Isaías era que algún día vendría uno sobre el cual el Señor derramaría su ira para que nuestros pecados fueran perdonados, como dice el texto, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde? Él llevó nuestras enfermedades en su propio cuerpo en el madero.
Si el propósito de la vida del ministerio de Cristo fue el sufrimiento de la cruz, ¿será que nuestro propósito es la felicidad temporal? ¿Puede ser eso posible? Si el camino al que Jesús estaba siguiendo, llamando a sus discípulos a seguir, era el camino de la cruz, ¿será que este mensaje es: Jesús sufrió para que tú fueras feliz? Creo que eso no respeta ni el sentido del texto, ni el evangelio mismo, ni a la persona de Cristo, y es una pobre, paupérrima imagen de la salvación. Jesús vino para que tengamos salud. ¿Eso es tan importante como nuestra vida eterna? Ese es el propósito del evangelio: salud y felicidad. Jesús sufrió para que tú fueras feliz. Eso es lo que muchos dicen. Eso no es lo que el evangelio dice. Dice que Él vino a sufrir. Dicen que el mismo Padre lo llevó a la cruz. Dice que le plació al Señor quebrantarlo, que Él llevara nuestras enfermedades. Pero en el horizonte del texto de Isaías, ¿cuáles son esas enfermedades? Vamos a ir poco a poco y como primer aspecto vamos a ver algo sobre la enfermedad, el origen y sus causas. La enfermedad, como lo describe la Biblia, tiene un origen sobrenatural. De ahí que la cura deba tener un origen sobrenatural también. La causa de la enfermedad nosotros la hallamos en la desobediencia y en el pecado del hombre, instigada por Satanás, un ser sobrenatural. De ahí que la sanidad deba venir de una naturaleza sobrenatural, de un ser sobrenatural, de la persona de Cristo, para que Él destruya las obras del diablo. En Génesis capítulo 3 nos da el origen de esta condición en la que nosotros hoy nos encontramos. Dios claramente dice: pero del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Y con la muerte viene la enfermedad. Génesis 3:17, después nos va a decir: entonces dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nosotros vemos que la enfermedad y la muerte es la sentencia de Dios para nuestra desobediencia y nuestro pecado. De esa sentencia fue que vino Jesús a liberarnos, de las consecuencias de esa sentencia. Es bien conocido por nosotros que este acto de desobediencia tuvo un instigador que fue Satanás. Por ello decimos también que la enfermedad tiene un origen sobrenatural, es un efecto de una instigación sobrenatural. Y la muerte entonces no es algo natural al ser humano. Ese no fue el propósito de Dios, esa fue la consecuencia del pecado y de nuestra desobediencia. La muerte en consecuencia y la enfermedad junto con ella, pues la enfermedad va ligada a la muerte, es el efecto del pecado. De ahí vemos que el remedio de la enfermedad debía venir de aquel mismo que dictó la sentencia. Nadie más podría hacerlo. Y el remedio fue enviar al segundo Adán para que deshiciera las obras del diablo y las que nosotros mismos habíamos hecho. Así que al morir en la cruz, el Señor tomó nuestro lugar, cumpliendo Él esa sentencia de muerte
para darnos a nosotros la vida. Era necesario que el Hijo de Dios cargara en la cruz con nuestros pecados. ¿Cuáles son las causas de una enfermedad? De acuerdo a la Biblia, el origen por el cual todos nosotros nos enfermamos es esa condición caída de la cual todos nosotros hacemos parte. Tenemos un cuerpo frágil, mísero, caído, golpeado por el pecado, de tal manera que todo ser humano está propenso a la enfermedad y a la muerte. Esto no es natural, porque el Nuevo Testamento claramente declara que el postrer enemigo que ha de ser destruido sería la muerte. Ahora bien, hay varias posibilidades para el origen de una enfermedad, y es la primera: muchas veces situaciones de enfermedad tienen su origen en pecados específicos. Miren cómo lo describe Dios. A su pueblo Dios le advirtió que muchas enfermedades serían la consecuencia de desobedecer el pacto. Deuteronomio 28, 58 al 61. Dice: si no cuidáis de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre ti las enfermedades de Egipto, de las cuales teníais temor, y no te dejarán. También toda enfermedad y toda plaga que no estén escritas en el libro de la ley, el Señor traerá sobre ti hasta que seas destruido. Sentencia fuerte, ¿no? Dice, si tú vulneras este pacto, estas serán consecuencias claras, tangibles, visibles, morirán por las plagas, por las enfermedades y por todo lo demás. En el segundo libro de Samuel 24, del 10 al 15, vemos el pecado de David, del censo del pueblo, y la sentencia del versículo 15 fue: y el Señor envió, el Señor le da las opciones que quieres, que tus enemigos, plagas o esto, y dice, prefiero caer, Señor, en tus manos que en manos de mis enemigos. Y el versículo dice, y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba, y murieron 70,000 hombres del pueblo con una peste. En estos casos, la cura de la enfermedad está en el arrepentimiento y solo en el arrepentimiento. Como lo vemos en el texto, por ejemplo, del Salmo 32, del versículo del 1 al 6. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Este es un texto que es sorprendente porque nosotros no estamos acostumbrados a ver esa relación. Nuestro pecado no solo afecta a nuestra alma. Mire lo que dice el salmista, dice, mientras callé, mi cuerpo se iba consumiendo en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mi cuerpo se fue enfermando. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mi transgresión al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi maldad. Vemos en el versículo 3 la relación especial que hay aquí entre pecado y los efectos sobre el cuerpo. Es una cosa que hoy nosotros no debemos ignorar. Muchos pecados hoy, como ansiedad,
ira, enojo, amargura, falta de perdón, también están destruyendo los cuerpos de muchas personas. Hoy se le llama estrés, enfermedad psicosomática. No, son actitudes pecaminosas frente a la vida las que nos producen esas úlceras y demás. Pecados que todavía no hemos entregado a Cristo. Queremos controlar todas las cosas como si nosotros fuéramos Dios. Y cuando notamos que no podemos, se desata la ira, el enojo, la amargura, porque yo esto y lo otro. Se sube la presión y da el infarto. Y se murió. No, él se mató. Por actitudes fuertemente pecaminosas frente a situaciones de la vida. La cura para esa persona es que reconozca que ese enojo, esa ansiedad, todo eso involucran actitudes pecaminosas que le están afectando su salud. Ya vemos. ¿Cuál es la cura ahí? Ahí no hay ansiolítico que valga, ahí no hay antidepresivo que sirva, ahí no hay medicamento que sirva. Porque su enfermedad va mucho más allá de aliviar síntomas temporales y corporales. Mientras esa persona no confiese su pecado, su verdor se seguirá secando, 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 e irá de mal en peor. Mientras Dios no le perdone y no haya sanidad en su vida, no pasará nada. Frente a esto nosotros debemos preguntarnos hoy, ¿cuántas de nuestras depresiones y otro tipo de problemas psicológicos o mentales no tienen su verdadera causa en pecados no confesados y en falta de arrepentimiento y de confianza en Cristo y de poner nuestras cargas sobre Él? ¿Cuántas de esas enfermedades con las que nosotros cargamos no son el resultado de actitudes pecaminosas frente a la vida? Otro ejemplo, Salmo 38, del 1 al 8. Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne. Otra vez la descripción del cuerpo. A causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. El versículo 7 dice, porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada sano hay en mi carne. Estoy entumecido. Ahora miren que describe las dos cosas. Una parte física, fiebre, dolor, llagas, no sé qué, y después dice, estoy entumecido y abatido en gran manera, gimo a causa de la agitación de mi corazón. O sea, describe dos aspectos, corporales y interiores, corazón agitado, corazón entumecido, dolores. Entonces vemos que la enfermedad en algunos casos, y ojo, con las falacias de generalizar, en algunos casos muy concretos y muy específicos pueden tener su origen en pecados concretos. Recordemos que en el Nuevo Testamento también hay una advertencia para el que come la cena indignamente, ¿se acuerdan? Dice, muchos están enfermos. ¿Como consecuencia de qué? Dice, y algunos hasta murieron. No sabemos ahí el resultado de su vida eterna, está como para meditarlo. Pero el mismo Pablo dice, algunos están enfermos entre vosotros y la causa es que han comido la cena del Señor indignamente para examinarse. Por eso Pablo antes lo dice, examínense, pruébense cada uno a sí mismo y tengan mucho cuidado con tomar la cena del Señor indignamente porque por esa causa hay algunos enfermos entre ustedes. Esa es una relación que nuestra mente y nuestra cultura occidental ha desligado. Nosotros pensamos en enfermedad y pensamos en virus, bacterias, cualquier otra cosa, pero no la asociamos con nuestra condición espiritual delante de Dios. Pensamos en enfermedad y pensamos en el médico.
Y sí, es una responsabilidad del creyente hacerse atender. Más adelante vamos a ver esto. Pero el centro de la causa primaria de nuestras enfermedades, ¿dónde está? En nuestra condición caída y pecaminosa. La causa primaria de nuestra restauración, ¿dónde debe estar? En buscar la comunión con Dios y la restauración de nuestras vidas. Hay que aclarar entonces, no se puede generalizar. No toda persona que esté enferma quiere decir que esté ocultando algún pecado o cualquier otra cosa. No es así. Ejemplos en la Biblia. Job. Claramente su enfermedad dice que Job era justo, el hombre más justo sobre toda la tierra, pero una causa sobrenatural, ¿cierto? La actuación de Satanás produjo esa enfermedad. Durante el ministerio de nuestro Señor, ¿se acuerdan del que nació ciego? Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor dice, ninguna de las dos. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que ustedes vean, para que se dé un signo de que yo soy el Mesías. Y nosotros diríamos hoy, qué injusto, ¿no? Hizo vivir a esa persona ciego toda su vida solamente para que cuando Él viniera, el Señor lo sanara. Sí, eso es lo que dice el texto. Dice, esta enfermedad tiene un solo propósito, la gloria de Dios. Hoy ustedes van a ver como parte del anuncio del reino que los ciegos ven. De tal manera que es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos. Esa parte natural nos lleva a la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Él es ciego físicamente y vivió no sabemos cuántos años con su ceguera. ¿Cuántos años vivimos nosotros con la nuestra? 15, 20, 30, 40. ¿A qué edad el Señor abrió nuestros ojos para que le conociéramos y viéramos la gloria del Evangelio que refleja la cruz de Cristo? Y nosotros pudiéramos decir, oh, pero qué Dios injusto, nos dejó vivir 30 años en oscuridad, ciegos. No, hermano, no se trata de eso. En ese caso particular, el signo de la sanidad de este ciego reflejaba que el Señor venía a destruir la ceguera que había en nuestros corazones. Vemos entonces que la causa de la enfermedad, en un sentido general, es nuestra caída, nuestro pecado. Que en algunas situaciones podría ser que nuestro pecado, como un efecto reflejo, la agitación de nuestra alma, nuestro temor, en fin, una cantidad de cosas pudiera afectarnos. ¿Se acuerdan de los salmos donde dice, por ejemplo, que vamos al Salmo 3, para ponerles un ejemplo, digamos, de un tema que a veces nosotros no le damos tanta importancia? Donde dice, el Señor dice, yo me acosté y dormí porque en ti reposaba confiado. En el Salmo 3, versículo 5. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Después sigue diciendo, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. Sí, eso es poesía, pero recuerde que el evento fue real. Estamos hablando de cuando David era perseguido por Absalón. Nada más, mire algo, si mi propio hijo me estuviera persiguiendo con un ejército para matarme, así estuviera bien lejos, la sola aflicción de saber, mi propio hijo me está persiguiendo para matarme, no cualquier desconocido, mi propio hijo, ya eso es suficiente para que a uno se le espante el sueño, no por un día, sino por una vida entera. Y lo peor del caso era que no estaba como tan lejos.
Ya David sentía que esos millares de ejércitos los tenía encima. ¿Y qué tiene que ver ahí el sueño con Dios? Yo me acosté y me dormí. ¿Cuántos nos acostamos y no nos dormimos? ¿Por qué? Versículo 6, por temor. Y uno comienza, y el recibo, y la cuenta, y el teléfono, y cosas temporales que terminan afectando nuestra salud. ¿Por qué? Por el pecado de la ansiedad. La propia ansiedad y el deseo de controlar y de solucionar todo por nuestras fuerzas hace que nos acostemos y no nos durmamos. Si esa situación permanece por mucho tiempo, ¿cuáles son los efectos en el cuerpo de la pérdida del sueño? Muchas enfermedades se pueden devenir de eso, hasta la locura. Cuando una persona reiteradamente no descansa, todo su organismo va a comenzar a colapsar. Su mente no va a funcionar con claridad. Y en fin, no sabemos hasta dónde puede llegar eso a nivel corporal y todo lo demás. ¿Cuál es la causa de eso? Si es temor, David responde, pues el Señor me sostiene. Por eso soy capaz de dormirme, por fe. Mi vida no está en las manos de los ejércitos ni en las manos de mi hijo. Mi vida está en las manos de Dios. Yo me acosté y dormí y desperté. En ese sentido hay que examinar cómo estamos tratando nuestro cuerpo. Y esa es una aplicación para nosotros hoy. Cómo esas actitudes pecaminosas pueden estar destruyendo el templo del Espíritu Santo. De esas actitudes y de esos pecados también tenemos que decir, levántate Señor, sálvame Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla y rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Tampoco podemos nosotros en este aspecto ignorar la naturaleza sobrenatural del mundo que nos rodea. Miren que el texto hace relación a enfermedades y a personas endemoniadas. Es un punto que nosotros debemos meditar. ¿Se pueden enfermar los creyentes? Algunos interpretando Isaías 53 dicen, no, claro que no. Y cuando se enferman, pecador, estás ocultando algo. Y en fin, comienza el juicio, la crítica y todo lo demás. ¿Se pueden enfermar los creyentes? Job se enfermó. Timoteo estaba enfermo. Y Pablo le recomienda que usara vino por causa de su enfermedad. Es decir, que la medicina no es pecaminosa. Si hay algún tratamiento que usted pueda tomar para su enfermedad, puede hacerlo. Pero tenga claro algo, no es el medicamento lo que lo va a sanar. Ese medicamento es una causa secundaria que actuará solo si el Señor en su misericordia lo usa para sanarlo. No sigamos pensando que las cosas en este mundo son simplemente causa y efecto. Virus, antivirus, se acabó la enfermedad. No crea eso. Esa es una idea que no tiene en cuenta que el Señor es soberano sobre todas las cosas y que nuestro cuerpo fue diseñado por Dios y que la salud del mismo no depende de nosotros ni de que nos apliquemos un determinado medicamento. Y no estoy diciendo que los medicamentos no sirvan. Estoy diciendo que lo que hace la diferencia entre que un medicamento le sirva a alguien y a otra persona no, es Dios. Porque nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo están en sus manos. Trófimo fue dejado enfermo por Pablo en Mileto, según de Timoteo 4:20. Lázaro, sorprendente, las hermanas de Lázaro le mandan a decir al Señor, Señor, al que tú amas, está enfermo. ¿Era cierto que Dios le amaba? Sí. Y a pesar de eso, estaba enfermo.
Entonces, si estás enfermo, no significa necesariamente que Dios no te ame. No podemos sacar esas conclusiones así como matemáticas de esto igual a aquello. No. El texto de Juan en el capítulo 11 deja claro. Más adelante en el versículo 15, el mismo autor del Evangelio dice que Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Era una realidad el amor de Cristo por esas personas. Pero también fue una realidad que el Señor permitió esa enfermedad, incluso permitió esa muerte para su propia gloria. Cosa que nosotros hoy no entendemos. Cuando el Señor recibe esa noticia, se queda 2 días más ahí. Y después, cuando ya el Señor le dice a los discípulos, vamos, que Lázaro duerme, ellos le contestan, no, pero si está dormido, ya está descansando, se va a sanar. Dicen, no, Lázaro murió, ahora sí vamos a ir. ¿El Señor pudo llegar antes de que muriera? Claro que pudo. ¿Por qué dejarlo morir? Para su propia gloria, para que la gente viera que a la voz de la palabra del Mesías, el Hijo de Dios, la tumba retrocede. Y para anunciar la resurrección de los muertos por medio de su propia palabra. Nosotros como creyentes no podemos caer en una visión del mundo meramente materialista, que ve la enfermedad simplemente como por causas naturales. Sí hay causas naturales, pero en realidad son causas secundarias. No podemos ver la enfermedad solo en términos de virus, bacterias, etc. No, hay algo más complejo. ¿Por qué nos enfermamos? Por nuestra naturaleza caída y pecadora. Esto también hace que nosotros como creyentes nos preguntemos sobre el cómo asumimos nuestras enfermedades. Muy importante esto, ¿cómo asumimos nuestra enfermedad? ¿Con enojo? ¿Con ira? Ya Dios me dañó los planes. Yo tenía pensado irme de crucero y me enfermé y no pude ir. Rayos, truenos y centellas, maldiciones van y maldiciones mueren. La actitud es la de la esposa de Job. Mírate, ahí vuelto nada. Maldice a Dios y muérete. ¿Y cuántos de nosotros decimos, Señor, pero mejor llévame contigo? Se oye piadoso, pero a veces es una forma muy sutil de renegar de nuestro sufrimiento y de las adversidades que estamos enfrentando y de huirle a afrontar cristianamente con gozo, con contentamiento, la situación en la que el Señor ha permitido que vivamos. Hay que tener mucho cuidado, porque de pronto esa enfermedad no es el resultado de una actitud pecaminosa, pero sí la podemos enfrentar de una forma bien pecaminosa, que puede terminar retardando hasta la misma restauración. Entonces, todo eso el creyente lo debe meditar. El creyente debe saber que su vida espiritual afecta a su cuerpo y que como parte de su espiritualidad también está el cuidado de su salud. Como parte de nuestra espiritualidad también está el ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Ahora, de ningún modo esto significa que un creyente no pueda acudir a la medicina. No estamos diciendo eso. Nosotros vemos en el Evangelio incluso que el Señor, sin necesitarlo, usó medios para sanar, que tenían una dimensión simbólica, pero nosotros también vemos en el Antiguo Testamento que se usaban ungüentos, pomadas, se usaban otra cantidad de cosas que en su época eran para combatir la enfermedad. Dios nunca reprochó al pueblo que acudiera a eso. Y es más, vemos consejos en el Nuevo Testamento con relación a eso, donde Pablo explícitamente aconseja usar. Pero nosotros debemos tener la conciencia clara en un punto. Dios es el médico del hombre. Él es el que hiere y Él es el que cura. Como dice Deuteronomio 32:29. Cuando nosotros vemos de esa manera la enfermedad corporal, nuestra vida evidentemente cambia.
Pero el centro del texto no es esa parte de la restauración corporal. Nosotros debemos ver la enfermedad a la luz de la obra de Cristo. Por eso Mateo interpreta esas sanidades físicas como el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Isaías. Volvamos a leer el texto, dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Como hemos visto, el sentido que le da Mateo a las sanidades del Señor son una señal del reino, un anticipo del reino. Las sanidades obradas aquí por Cristo son un anuncio de la futura destrucción de la enfermedad y de la muerte, de los efectos del pecado. Isaías nos lleva al tema de la expiación. Solo en la expiación es que el Señor carga nuestras enfermedades. Como nosotros hemos visto el texto de Isaías 53 está hablando de la enfermedad no solamente en su dimensión corporal, sino que Isaías 53 está en el mismo horizonte de Isaías capítulo 1, donde la enfermedad es que el pueblo está enfermo ¿de qué? Del pecado. Es el pecado la enfermedad del pueblo y por lo tanto es el pecado la enfermedad que el Señor carga en la cruz. El Señor carga con nuestra enfermedad principal y es nuestra condición caída y pecadora. En algunos casos el efecto de esa obra redentora de Cristo por reflejo puede sanar enfermedades en el creyente. Yo creo que es posible, pero que eso sea la regla, no creo que sea la regla. Ahora, si el Señor me sana de mi enfermedad principal, que es mi condición caída y pecadora, y me regenera, me limpia, me lava, cura mis heridas y las sana, pero no cura las de mi cuerpo, ¿qué pasa? ¿Debo renegar del Evangelio por eso? ¿Qué es más importante? ¿Lo temporal o lo eterno? Y lo triste es que se está haciendo de un signo temporal el objetivo del Evangelio para muchos. Yo voy a la iglesia porque Dios sana, pero la sanidad que yo busco es la de mi cuerpo. Y después de que suceda eso, cada uno coge por su camino. Y uno incluso se pregunta, ¿habrá sido verdaderamente una obra de Dios o un engaño de Satanás lo que pasó ahí? Los milagros de curación aquí anticipan, en cierto sentido, el estado de perfección a los que Cristo llevará al hombre en su reino. Por eso el texto dice, sanaba, y esto es conforme a lo que el profeta Isaías dijo. La enfermedad en la Biblia muchas veces se usa como un símbolo de la condición del hombre. El ciego, físicamente, no es solo él el que necesita ser restaurado, también nosotros en nuestra ceguera espiritual también. Cojos y mancos, paralíticos. En todos ellos se manifiesta el poder de Dios. Lo más importante de estas sanidades es lo que el Señor le dice a Juan cuando le manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Y el Señor responde. Para los que anotan pueden ver la cita de Lucas en el capítulo 7, el versículo 20 y el 23, donde el Señor le dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo que está sucediendo. Los ciegos ven, los cojos ya caminan, los muertos se levantan. Es muy significativo que en el texto de Santiago, que nosotros conocemos, dice, donde vincula
oración, sanidad, confesión de pecados y la sanidad. Pero un texto bien significativo también es el que posteriormente veremos en Marcos capítulo 2 de los versículos 7 al 10. La curación del paralítico. ¿Se acuerdan? El paralítico es llevado al Señor. Lo bajan y lo primero que el Señor hace es decir, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pensaban en su corazón los escribas? ¿Cómo se atreve este hombre a decir eso? Y el Señor dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ahora hace el signo visible de esa sanidad interior que ya ha operado en el corazón del hombre. Levántate y toma tu camilla. Para que ellos sepan que yo sí tengo la autoridad de perdonar esos pecados. Entonces, según la mentalidad de la Biblia, los pecados frecuentemente tienen entonces esa conexión con el pecado. Y por lo tanto, la sanidad tiene que ver con que desaparezca ese elemento perturbador. Y por lo general es la confesión, la oración, el arrepentimiento. Pero decíamos, esto no es algo que podemos generalizar. Lo que sí es claro es que estos milagros muestran el poder de Jesucristo. Eso es lo central del texto. Miren que el Evangelio no se enfoca en el milagro o en la expulsión del demonio, sino lo que significa el milagro. Pero hoy se está haciendo lo contrario. Y la gente va a ver el espectáculo del milagro y Cristo no aparece por ahí. Y la gente sale hablando de las señales y no de aquel que hace el milagro. Y sobre todo, no hay una respuesta de conversión, de regeneración, de arrepentimiento. Felices porque se alivió mi dolor temporal. ¿Será que ese es el propósito de la vida? Ahora, hay algo bien interesante en el texto. Cuando usted lee el texto, queda claro que el Señor hace una distinción. Versículo 34 dice, y Él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Son dos cosas diferentes. Sanó y expulsó demonios. Y ahí también vemos claramente que la obra de restauración del Señor también es una obra de destrucción de la obra de Satanás en la vida de las personas y de liberación sobrenatural. No era solo el alivio de males temporales. Algunos estaban enfermos, pero otros de los que se presentaron ahí estaban endemoniados. Y Mateo aclara que el Señor los expulsa con el poder de su palabra. Y eso vale para nosotros hoy. Todavía esas afecciones espirituales son posibles. Lo que no compartimos es la forma como se pretende hacer la liberación de alguien. Solo la palabra de Dios libera. Y esa libertad no puede darse si no hay conversión, arrepentimiento y vida nueva en esa persona. No va a pasar nada. Pero también es importante que nosotros comprendamos que en algunos casos, no voy a leer todas las citas como Mateo 4:24, 17:17, Mateo 12:22, 7:32 y 9:14, se vincula enfermedades causadas por espíritus inmundos. ¿Recuerdan cuando el Señor sana a un joven que era mudo y creo que sordo? Y dice que el Señor expulsó el demonio y la persona volvió a hablar. O sea que ahí no había una afección física de imposibilidad de él, sino una opresión espiritual. Y ahí vemos nosotros la naturaleza completa de la obra de Cristo. La restauración del reino de
Dios será completo. Ni siquiera los demonios pueden oponerse a la obra de Cristo. Al respecto de este tema, comenta un erudito del siglo pasado, Alfred Edersheim, en un famoso libro que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Comentando el texto de Mateo, dice: apenas puedo hallar palabras bastante fuertes para expresar mi discrepancia con los que quisieran limitar Isaías 53:4. O bien, por un lado a lo espiritual, o por otro a las enfermedades físicas. Él dice, ni limitarlo a esto, ni limitarlo a lo otro. La promesa es de una liberación futura de ambas. En el reino de Dios seremos liberados tanto de nuestro cuerpo caído y golpeado por el pecado, y liberados de toda situación espiritual. Dice, la promesa es de una liberación futura de ambas, de un restaurador de todos los males que el pecado ha traído. De la misma manera, la expresión llevó sobre sí mismo y soportó se refiere a Cristo como nuestro libertador, porque es nuestro sustituto. Porque Él llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades, soportó nuestras dolencias. Y dice que el punto de vista presentado aquí, ese es del Nuevo Testamento, se echa de ver mediante una comparación de la aplicación del pasaje de Mateo 8:17 con Juan 1:29, y quiero que leamos el de Primera de Pedro 2:24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Cuándo se cumplió Isaías 53:4? Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Con qué finalidad? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados. Es decir, que la sanidad se relaciona ahí con una vida de muerte al pecado y una vida de justicia. No se puede desligar. Las palabras tal como las da Mateo, explica Edersheim, son verdaderamente un targum. Él dice una interpretación de Isaías. Y dice que en el mismo horizonte está la Septuaginta. Y cita un texto de la tradición judía donde se interpreta el texto, dice, así, Él oró por nuestros pecados, refiriéndose al Mesías. Dice, así Él oró por nuestros pecados y nuestras iniquidades eran perdonadas por amor a Él. Miren esa interpretación. Cuando el Señor pidió por nuestros pecados, nuestras iniquidades fueron perdonadas por amor a Él. En otro aparte, comenta Edersheim, lo voy a citar textualmente porque las citas creo que resumen muy bien la idea. Dice, tiene que ser ciego realmente el que no ve en este médico el sanador divino. Dice, realmente el ciego es, no el que no ve lo físico, dice, el que no ve en Jesús el sanador divino. En Cristo, la luz del mundo, el restaurador de lo que ha sido dañado por el pecado, el gozo en la profunda aflicción de nuestro mundo. Nunca se ha cumplido más ciertamente que en aquel atardecer la promesa de Isaías. Él mismo llevó nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias. Por medio de su encarnación y su venida, al llevar nuestras enfermedades y soportar nuestras dolencias, porque este es, en el sentido amplio y verdadero, el significado de la encarnación de Cristo. Cristo pasó a ser el sanador, el consolador de la humanidad, su salvador en todos los males del tiempo
y de todos los males de la eternidad. Mire eso, Él pasó a ser el sanador, el consolador de la humanidad, de todos los males de este tiempo y de la eternidad. No solo de las consecuencias temporales del pecado, sino de las consecuencias eternas del pecado. Aplicaciones. A la luz de la obra de Cristo, el creyente puede ver que la sanidad temporal de una enfermedad no es el objetivo de los milagros. Eran algo mucho más excelente. El objetivo de un creyente no puede ser aliviado de aspectos temporales, de dolor o de sufrimiento. El creyente debe ver en estos milagros un signo visible de nuestra esperanza de aquel día donde el Señor deshará de forma definitiva las obras del diablo y este cuerpo de muerte sea revestido de inmortalidad. Y entender que la obra de Cristo va más allá de ser librado de los males temporales o de las enfermedades que nos aquejan. Es un muy pobre concepto del Evangelio que nuestra esperanza sea solo para los males presentes, porque ignora la realidad de que es la eternidad la que realmente importa. Nuestra confianza es que un día Jesús, el Mesías, destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos nuestros rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra. Isaías 25:8. Que Él, el Mesías, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Conclusiones y exhortaciones finales. Para el creyente, no podemos dejarnos engañar con las falsas promesas temporales de este mundo de que aquí no tendremos aflicción ni enfermedad. No creas eso, mi amado hermano, porque eso no es la promesa del Evangelio. Jesús claramente dice, en este mundo tendréis aflicción. No temas, porque Él ha vencido este mundo y su reino trasciende este mundo. No te dejes engañar por Satanás que te dice, si estás enfermo, Dios no te ama. Eso es falso. Rotundamente falso. Tampoco dejes que tu enfermedad se convierta en una tentación o la abordes de forma pecaminosa, renegando de Dios, renegando de tu vida, maldiciendo o amargándote o con ira o con enojo o con resentimiento. Cualquiera de esas actitudes son pecaminosas y no ayudan a tu sanación. Es cierto que Dios te ama aunque estés enfermo. No es cierto que si estás enfermo no eres salvo o estás en pecado. Ahora, si esa es la situación, el Señor te llama. ¿A qué? A que te arrepientas, a que confieses. Y está la promesa en Santiago de que tu alma será restaurada. Arrepiéntete de eso, pero no puedo asegurarte que siempre habrá una sanidad física. No puedo asegurarle a nadie eso. Eso está en la sola voluntad y potestad de Dios. Asegúrate de ver la importancia de tu sanidad espiritual antes que tu sanidad física. No permitas que el pecado te enferme a nivel espiritual con actitudes pecaminosas como enojo, mal manejo de situaciones estresantes, falta de perdón, conflictos. Si esto ha sido así, arrepiéntete y pide al sanador que te ayude a cambiar esas actitudes que te enferman. No hay pecado en utilizar la gracia común de la medicina para buscar la sanidad física.
siempre y cuando no sea una excusa para no enfrentar nuestro pecado cuando sabemos que la causa ha sido nuestra propia desobediencia. Y teniendo en cuenta que aún el resultado de ese tratamiento médico está en las manos de Dios y que frente a cualquier decisión que el Señor tome debemos decir como Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. O como los amigos de Daniel, cuando frente al horno le dijeron al rey, yo sé que Dios es poderoso para salvarme, pero si no lo hace, rey, tampoco me arrodillo delante de tu estatua, porque yo no estoy viendo las cosas temporales o los resultados temporales de mi obediencia. No importa si el Señor no me libra de las llamas temporales, porque eso solo puede dañar el cuerpo, pero no puede matar la vida eterna. Si no me interesa, el evangelio no es lo temporal. Nosotros sabemos que Dios nos puede sanar, pero si en su voluntad ese no ha sido su propósito para nosotros, nos debe bastar su gracia para sobrellevar lo que el Señor permita. Y de esa forma, con gozo, aceptar su voluntad. Debe bastarnos su gracia, como el Señor le dijo a Pablo. No, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí, hermanos, no siempre el Señor a nuestra petición de sanidad va a responder que sí. Eso es una realidad también. Muchas veces nos va a decir, no, vas a sufrir. Esa es mi voluntad. Y ahí es donde nosotros debemos, con un corazón contrito y humillado, decir, sí, Señor, amén. Que se haga conforme a tu voluntad y no a mi deseo y no a la mía. Dame la gracia para vivir con esta enfermedad o con esta situación hasta que a ti te plazca. Ese es el evangelio. Si no eres creyente, no dejes que la preocupación por tu salud física te lleve a buscar falsos remedios. Muchos, antes de enfrentarse a la santidad de Dios, recurren a la brujería, a la falsa ciencia, para buscar una sanidad del cuerpo sin afrontar su verdadera condición caída, miserable y pecadora. Tu principal enfermedad no es la de tu cuerpo, sino la de tu alma, y es el pecado. Y la única forma de tener sanidad de eso es arrepentirte, no enfocarte en lo temporal, sino mirar lo eterno. Si mueres ahora enfermo, no sabrás lo que es el alivio temporal, pero tampoco sabrás lo que es el alivio eterno. Te irá peor en una eternidad sin Cristo que cualquier dolor temporal en este mundo presente. No dejes que las falsas promesas de un evangelio de salud y bienestar te engañen. Solo Cristo te puede ayudar. Corre a sus pies con fe y arrepiéntete que Él perdonará tus pecados. Oremos, hermanos. Gracias.